La crisis del antiguo régimen en España, 1808-1833. La crisis de 1808 y la Guerra de Independencia. Las relaciones entre España y Francia. En 1788 muere Carlos III y sube al trono su hijo Carlos IV, quien gobernará España desde 1788 hasta 1808. Carlos IV nombró a Manuel Godoy como su favorito o primer ministro. Era un joven militar de 25 años que tenía buena amistad tanto con el rey como con la reina María Luisa de Parma, con quien mantenía relaciones íntimas. En 1789, al año siguiente de llegar al poder Carlos IV, se inició la Revolución Francesa, que supuso la abolición del antiguo régimen en Francia. En enero de 1793, Luis XVI y su mujer María Antonieta fueron ajusticiados en la guillotina. Carlos IV, al conocer la muerte de Luis XVI, ante el temor de que la revolución se extendiera hasta España, declaró la guerra a Francia. Esta fue la llamada Guerra contra la Convención, de 1792 hasta 1795, que terminó con la victoria francesa y la firma de la Paz de Basilia. Desde la Paz de Basilia de 1795, España estará al servicio de Francia, y por contra, Inglaterra pasó a ser su enemigo principal. En 1796, por el primer Tratado de San Ildefonso, España y la Francia revolucionaria firman una alianza militar contra Inglaterra. El resultado fue que los ingleses derrotaron a la Marina española en el Cabo San Vicente, en febrero de 1797. Pero en 1799, Napoleón Bonaparte tomó el poder en Francia, haciéndose nombrar primer cónsul y recibió poderes absolutos. Desde este momento, la corte española será una mera comparsa ante la política expansionista de Bonaparte. Godoy entra en entera dependencia de Napoleón y secunda todos sus proyectos. En octubre de 1800 se firmó con Napoleón el segundo Tratado de San Ildefonso, en virtud del cual un ejército español al mando de Godoy intervino en la Guerra de las Naranjas de 1801 contra Portugal para cerrar sus puertos al comercio británico, ya que Portugal desobedecía el boicot a Inglaterra decretado por Napoleón. En 1804, Napoleón, tras ser coronado emperador en ese año, decretó la guerra contra la Tercera Coalición, de 1804 a 1806, especialmente contra Inglaterra. España apoyó a Francia y su flota cayó destrozada en Trafalgar en octubre de 1805, ante la escuadra del almirante Nelson. El origen de la Guerra de Independencia puede rastrearse desde 1806, cuando Napoleón declaró un nuevo bloqueo continental contra Inglaterra, y Portugal, viejo aliado de los ingleses, se negó a aplicarlo. En octubre de 1807, España firmó con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, ciudad francesa al sur de París. Un compromiso bélico para conquistar y dividir Portugal, una parte sería para Godoy y otra para Elisa Bonaparte, hermana de Napoleón. Por este tratado, Carlos IV concede permiso a Napoleón para entrar con 28.000 soldados franceses para su conquista. En pocos días, las tropas de Junot tomaron Lisboa. Sin embargo, tras conquistar Portugal, más de 100.000 hombres llegan a España al mando de Junot y Murat, generales napoleónicos, y comienzan a invadir España. En febrero de 1808, Murat, duque de Berg y cuñado de Napoleón, ya que estaba casado con su hermana Catalina, fue nombrado lugarteniente de Napoleón en España y ocupó Madrid. Entonces, Godoy encarga al general Castaños, general de Andalucía, formar un ejército para repeler a los franceses y trama la huida de la familia real, que estaba en Aranjuez, a Sevilla o a Cádiz, para ir a América en caso de no poder mantener la guerra con los franceses. Es entonces cuando estalla el motín de Aranjuez, del 17 al 19 de marzo de 1808. Ahí es donde se encontraban los reyes, ya que era residencia real desde el siglo XVI. Fue un motín del partido cortesano, enemigo de Godoy, y agrupados en torno al príncipe Fernando, futuro Fernando VII, cuyo líder era el conde de Montijo. En la noche del jueves 17 al viernes 18 se forman numerosos grupos de 4 a 6 hombres armados de palos, capitaneados por el conde de Montijo, rondando la casa de Godoy. En conclusión, el pueblo, soldados, campesinos y servidores de palacio intervienen como elemento de choque, movidos por importantes aristócratas de la camarilla de Fernando. El resultado fue que Carlos IV destituye a Godoy y 2 días después, Carlos IV abdica en favor de su hijo Fernando, ante la presión popular. 5 días después, Fernando trae caballo en Madrid, por la Puerta de Toledo recibido entre aclamaciones. Sin embargo, también el 23 de marzo lo hacía Murat por la Puerta de Chamartín, y según la Gaceta de Madrid, fueron recibidos por un gentío innumerable, pensando que venían a apoyar a Fernando.
El primer reinado del joven Fernando VII, tenía 24 años de edad, solo duró 2 meses, de marzo a mayo de 1808. Carlos IV pronto se arrepintió de su abdicación. Escribió a Napoleón, haciéndole saber su abdicación forzada. Napoleón se ofreció como mediador. Fernando VII y Carlos IV fueron llamados por Napoleón a Bayona, donde llegan en abril de 1808. Napoleón consiguió con su fuerte personalidad la renuncia de ambos reyes a su favor. Fernando VII abdica en su padre, Carlos IV, y al día siguiente Carlos IV abdica en Napoleón, bajo 2 condiciones: la integridad de España y las Indias y la confesionalidad católica del Estado. A continuación, Napoleón proclama rey a su hermano José I Bonaparte, y sus tropas conquistan toda España. Desarrollo de la Guerra de Independencia. Se inicia en Madrid el 2 de mayo de 1808. Los madrileños, acaudillados por los capitanes Daoiz y Velarde, se levantan contra el ejército francés ocupante de la capital, ante los rumores de que Fernando VII había sido secuestrado por Napoleón y el intento de llevarse a Francia al infante Francisco de Paula, el menor de los hijos de Carlos IV. A continuación, los franceses fueron atacados. Pocas horas después, el general Murat reprimió la revuelta fusilando a centenares de madrileños como escarmiento. La guerra puede dividirse en 3 etapas. Primera etapa: ocupación y levantamiento. Primeros éxitos, 1808. Se caracteriza por el despliegue de los cuerpos del ejército francés. El tercer cuerpo controla Barcelona y trata de tomar Zaragoza, pero es detenido por el somatén catalán. El cuarto cuerpo del ejército se despliega por el norte peninsular y ataca la cornisa cantábrica y asedia Zaragoza, defendida por el general Palafox. El primer y segundo cuerpos se establecen en la zona central, al mando de Dupont. Sus objetivos son el control de los puertos del sur y el este peninsulares. Las tropas francesas que se encaminan a Cádiz se ven hostigadas por las fuerzas enviadas por la Junta de Sevilla, al mando del general Castaños, que detiene a los franceses en Bailán, el 19 de julio de 1808. Es esta la primera derrota de las tropas napoleónicas, suceso que tiene gran repercusión en Europa y que obligó al rey José I a abandonar Madrid, y las tropas francesas se retiraron al norte de la península. Napoleón tuvo que replantearse lo que llamó la maldita guerra de España y envió un ejército de 150.000 hombres. En noviembre, él mismo entró al mando de esta tropa y el 2 de diciembre llegaba a Madrid. El rey José regresó también a la capital del reino. Segunda etapa: hegemonía francesa. Las guerrillas, de 1808 a 1812. Durante 1809 se produce una extraordinaria movilización de las mejores tropas francesas, que consiguen victorias importantes. Mientras, un ejército inglés al mando de Wellesley, duque de Wellington, desembarcó en la península para ayudar a los portugueses en agosto de 1808, lo que hizo que el escenario de la guerra se centrase en el noroeste de la península. El ejército español colaboró con el de Wellington. La victoria francesa en Ocaña en octubre de 1809 y el avance hacia el sur permitieron a Napoleón ocupar casi toda España, quedando libres solo Cádiz y el este peninsular. Al comenzar el año 1810, el territorio peninsular está prácticamente ocupado por los franceses, excepto Lisboa, algunas zonas gallegas y Cádiz, último refugio de la Junta Central. Como consecuencia de las derrotas sufridas, que confirman la inutilidad del enfrentamiento en campo abierto con las experimentadas tropas francesas, las autoridades españolas llevan a cabo un cambio de estrategia en la dirección de la guerra. La Guerra de las Guerrillas fue el instrumento que canalizó la aparición del pueblo llano en la lucha contra el invasor. Llegó a haber, en el momento de mayor actividad, de 1811 a 1812, 16 grandes partidas y otras de menor entidad, con un total de unos 55.000 hombres frente a los 70.000 soldados del ejército regular. La base social de estas guerrillas era sobre todo campesina, y algunas partidas cayeron en el bandolerismo. Tercera etapa: ofensiva final hispano-inglesa, de 1812 a 1814. En 1812, la situación internacional de las guerras napoleónicas, con la tremenda movilización que supuso la campaña de Rusia, comandada por el propio Napoleón, obligó al emperador a retirar tropas de España y a centrar su atención en otras zonas de Europa. El debilitamiento de las tropas francesas en la península fue ampliamente aprovechado por las tropas anglo-españolas de Wellington. Tras las batallas de Ciudad de Rodrigo y los Arapiles, Salamanca, en julio de 1812, en las que Wellington derrotó a los franceses, las Cortes españolas nombraron al inglés comandante en jefe de los ejércitos españoles, que actuaron desde entonces completamente bajo su mando. El avance de las tropas anglo-españolas obligó a José I y a los franceses a abandonar Madrid y dirigirse a Valencia, donde estuvo el gobierno josefino durante varios meses. La guerra se inclinó desde entonces del lado anglo-español. La derrota francesa en Vitoria en junio de 1813 precipitó el abandono del territorio español por José I.
En julio salía de Valencia y en octubre una nueva batalla triunfal para las tropas de Wellington en San Marcial, agosto de 1813, obligó al ejército josefino a cruzar la frontera hispano-francesa. Napoleón, al borde de la derrota en Europa, firmó con Fernando VII el Tratado de Versailles en diciembre de 1813, por el que finalizaban las hostilidades en España y Fernando VII era repuesto en el trono. Con la firma de este tratado se daba por concluida la Guerra de la Independencia. El balance de la guerra. La Guerra de Independencia causó 300.000 muertos según unos autores y cerca de 1 millón según otros, para una población total de 11 millones de habitantes. Dejó el país agotado, ruinas de las cosechas, caída de la industria textil catalana y ruina definitiva de la hacienda española. Por decreto de 30 de mayo de 1814 se prohibió la vuelta a España a todos los que hubieran aceptado o simplemente continuado en el desempeño de un cargo bajo el reinado de José I Bonaparte. Más de 10.000 afrancesados tuvieron que exiliarse y abandonar el país. Pero la guerra tuvo una cara positiva. Mientras gran parte de los españoles se enfrentaban a los franceses, se reúnen las Cortes de Cádiz, que elaboran la primera Constitución española en 1812, primer intento de acabar con el antiguo régimen. La Revolución Liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Al margen de los enfrentamientos de la guerra, España sufría también una verdadera revolución política, que pretende acabar con el antiguo régimen e imponer nuevas estructuras políticas basadas en el liberalismo que la Ilustración, la Revolución Americana y sobre todo la Revolución Francesa habían impulsado en Occidente. Durante la ocupación francesa, el pueblo español adoptó dos actitudes ante el ejército invasor y la nueva dinastía de José I Bonaparte, impuesta por Napoleón. Los afrancesados eran los españoles que juraron fidelidad a José Bonaparte en 1808 como rey de España. Eran intelectuales, herederos de la Ilustración, que consideraban que las reformas políticas y sociales tendrían mejor acogida con la nueva dinastía. Contra ellos se desató desde 1814 una dura persecución bajo la acusación de traición. La obra más destacada de este grupo fue el Estatuto de Bayona de 1808, un texto que fue redactado por notables ilustrados españoles, siguiendo las directrices marcadas por Napoleón. El Estatuto de Bayona era en realidad una carta otorgada, porque su establecimiento no respondía a una decisión popular, sino a una decisión impuesta por el poder. El texto, muy en la línea de la tradición española, comenzaba invocando a Dios y remarcando que España era un país católico. Todos los poderes estaban concentrados en el rey, aunque existían tres órganos consultivos: el Senado, el Consejo de Estado y las Cortes. Pero la gran novedad respecto del sistema absolutista era que incluía entre sus artículos algo parecido a una declaración de derechos y una serie de reformas de carácter liberal que suponían un gran avance respecto del antiguo régimen, como la libertad de imprenta e individual y la libertad de comercio. El rey José I gobernará con el apoyo de Francisco Cabarrús. En realidad, su subordinación a Napoleón era absoluta, hasta tal punto que en el Estatuto de Bayona se especificaba que si moría sin descendencia, el trono revertiría en el emperador. La personalidad del rey se alejaba mucho de la imagen que dio de él la propaganda patriótica. Era una persona inteligente y preparada, que fue muy consciente de la escasez de sus apoyos y de la limitación de su poder. Intentó gobernar con el apoyo de ilustrados españoles y poner en marcha un plan de modernización del país. Por otro lado, los patriotas eran defensores de la monarquía borbónica y contrarios a la nueva dinastía impuesta por Napoleón. Pero entre ellos también surgieron dos posturas. Por un lado, tenemos a los liberales, que vieron en la invasión la oportunidad para reformar la monarquía y terminar con el antiguo régimen. Adoptaron el liberalismo como ideario y fueron defensores de las reformas emprendidas por las juntas y las cortes. Durante la Guerra de Independencia se crearon juntas provinciales de defensa en casi todas las capitales. Las juntas se formaron en muchas localidades ante el vacío de poder producido por la invasión. Con miembros delegados de estas juntas provinciales se formó una Junta Suprema Central de 34 miembros, presidida por Floridablanca, exministro de Carlos IV, y que se encargaba de coordinar la guerra contra los franceses. Desde el 31 de enero de 1810, la Junta Suprema Central cedió el poder a una regencia de 5 miembros, especie de gobierno provisional, que debido a la presión ambiental de Cádiz convocan las Cortes de Cádiz. Encontramos por otro lado a los absolutistas, que eran otros patriotas, valedores del viejo orden, y veían en la invasión francesa la justificación para mantener el antiguo régimen sin reformas ni aventuras revolucionarias. Las Cortes de Cádiz. Durante los primeros meses de la Guerra de Independencia,
mayo y julio de 1808, se constituyen las juntas locales que dieron lugar a las juntas provinciales y estas a la Junta Central el 21 de septiembre de 1808, presidida por antiguos ministros de la monarquía, como Jovellanos o el conde de Floridablanca. Su sede se establece inicialmente en Aranjuez, pero se traslada a Sevilla y más tarde a Cádiz, ante el avance francés. Las juntas fueron la plasmación de la voluntad popular frente al ejército invasor, fundamento del principio de soberanía nacional. Estuvieron integradas por representantes de la autoridad anterior, obispo, capitán general y figuras cuyo prestigio se basaba en el valor mostrado ante la ocupación. Hubo en ellas militares, periodistas, escritores o abogados, aunque la presidencia solía ocuparla un representante del viejo orden. El 18 de junio de 1810 se decide la convocatoria de Cortes, generales y extraordinarias por la Junta Central, dando con ello una respuesta legal al Estatuto de Bayona. Quienes defendían las reformas optaron por unas Cortes Generales, elegidas por sufragio universal masculino indirecto y en las que la representación fuera la de la nación, y no por estamentos, como en el antiguo régimen. Esta forma de convocatoria triunfó e impulsaron los grandes cambios de las Cortes de Cádiz. Composición y funcionamiento de las Cortes. La elección de los diputados tropezó con grandes dificultades por la ocupación francesa. La mayor parte de los diputados habían sido elegidos por las juntas provinciales, pero no podían llegar a Cádiz. Se optó, por tanto, por elegir a sustitutos entre las personas que ya estaban en Cádiz y que pertenecían a cada una de las provincias. Entre los diputados existían, como en el resto de la sociedad, varias sensibilidades. Los liberales o innovadores admiraban la Revolución Francesa y defendían la soberanía nacional y la elaboración de una constitución. Destacaron Agustín Argüelles, Muñoz Toreno y Pérez de Castro. Los jovellanistas o renovadores seguían al ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos. Se inspiraban en el modelo británico, querían limitar parcialmente el poder del rey y hacer reformas graduales. Por último, estaban los absolutistas o contrarrevolucionarios, quienes defendían el absolutismo y el antiguo régimen. La composición social de los diputados que actuaron en Cádiz mostraba la compleja situación de aquella sociedad. El clero predominaba, junto a juristas y funcionarios, 90 eclesiásticos, 56 abogados, 49 funcionarios públicos, 30 militares, 15 catedráticos, 43 comerciantes, propietarios, escritores y médicos y 14 nobles. A pesar de lo que a menudo se dice, ni la burguesía llevó a cabo la revolución liberal, ni el clero ni la nobleza estaban en su totalidad del lado absolutista. Así, hubo industriales que apoyaron la reacción, mientras que aristócratas, como el conde de Toreno, optaron por el liberalismo. Una parte destacada de las reformas fueron inspiradas por clérigos de adscripción liberal, como Muñoz Torrero. Las Cortes se reunieron en Cádiz, por ser la ciudad de más fácil defensa y estar libre de la ocupación francesa, y contar con el apoyo británico en Gibraltar. Las Cortes se reunieron durante 3 años, desde septiembre de 1810 hasta 1813, y cuando fueron expulsados los franceses al acabar la Guerra de la Independencia, las nuevas Cortes Ordinarias se trasladaron en enero de 1814 a Madrid. Representantes llegaron de toda España a la isla del León, hoy San Fernando. Meses después se trasladaron a Cádiz. La sensación de ciudad sitiada, llena de refugiados, con una activa vida social en cafés, periódicos y tribunas de la Cámara, alentó a los propios diputados, que vieron en su labor legislativa una ocasión para sacar a España del atraso y la ineficacia. El número de diputados que intervinieron en esos años fue de unos 300, estando presentes 104 en el momento de la inauguración, 184 cuando se aprobó la Constitución y 223 en el momento de la clausura. La labor legislativa de las Cortes. La tarea fundamental de las Cortes de Cádiz era acabar con los fundamentos del antiguo régimen y elaborar una constitución liberal, pero también aprobar una serie de decretos. El primer decreto de las Cortes, de 24 de septiembre de 1810, ya estableció que la soberanía residía en la nación y que las Cortes asumían esa representación. El rey dejaba de ser soberano y la nación española asumía la soberanía, que depositaba en las Cortes. Asimismo, se proclamó la igualdad ante la ley, lo que suponía el fin de la sociedad estamental, basada en la desigualdad jurídica. También se estableció la igualdad entre españoles y americanos para dar respuesta a los primeros movimientos independentistas en las colonias de América. Se aprobó la libertad de imprenta el 19 de octubre de 1810, aunque habría una junta de censura que dictaminaría sobre lo publicado. También se daría la abolición de los señoríos jurisdiccionales el 6 de agosto de 1811, así como de la Inquisición y de la tortura el 22 de febrero de 1813.
Se incautaría los bienes de rentas de los traidores, la Inquisición, los órdenes militares y los conventos suprimidos, el 13 de septiembre de 1813. Se establecería la libertad de contratación, de comercio e industria y disolución de los gremios, el 8 de junio de 1813. También se dará la creación de escuelas de primeras letras y se implantó una nueva división provincial, la creación de las diputaciones provinciales, una reforma hacendística. La Constitución de 1812. El 23 de diciembre de 1810 se creaba una comisión formada por 13 miembros y presidida por Muñoz Toreno, que se encargó de elaborar un proyecto de constitución. Tras año y medio de discusión, se promulgó el 19 de marzo de 1812 la nueva Constitución, conocida popularmente como la Pepa, por ser aquel día la fiesta de San José y aniversario de la coronación de Fernando VII. Es la Constitución más extensa, 384 artículos, de las habidas en la historia de España. Es un texto rígido y cerrado. Los autores la creían tan perfecta que pensaron que nunca se debería modificar. Los principios de la Constitución de 1812 fueron los siguientes. Afirmación de la soberanía nacional, es decir, el poder residía en la nación. Reconocimiento de los derechos y libertades individuales y de la igualdad ante la ley. División de poderes. Poder legislativo. Recaía en las Cortes junto con el rey. Las Cortes son unicamerales y tienen iniciativa legislativa. La representación no es por estamentos, sino por diputados elegidos por los distritos provinciales por sufragio indirecto, universal y que se renuevan cada 2 años. Pero para ser candidato a diputado era necesario disponer de rentas propias. Las Cortes tienen funciones de orden político, económico, financiero y control del gobierno. El rey puede vetar temporalmente la promulgación de una ley de manera que las Cortes no puedan volver a proponer el mismo asunto hasta la siguiente legislatura. Si las Cortes presentan hasta 3 veces una cuestión, aunque el rey se niegue, está obligado a aprobarla. El poder ejecutivo. Este poder recaerá sobre el rey, monarquía moderada y hereditaria. Es el jefe del ejecutivo y goza de irresponsabilidad e inviolabilidad, sanciona y promulga las leyes, cuenta con el asesoramiento del Consejo de Estado. El poder judicial recaerá sobre los tribunales de justicia independientes. Por otro lado, la religión católica era la única de la nación española. La nación se obliga a proteger la religión católica. Se creará la Milicia Nacional, un cuerpo de civiles armados para la defensa del sistema constitucional. Se dará una libertad económica con la supresión de los gremios, la abolición de los señoríos, la libertad del cercado de tierras para poner fin al predominio ganadero de la mesta, la libertad de industria y de contratación, el programa de desamortización de las propiedades colectivas o de manos muertas, etc. La Constitución apenas pudo aplicarse, pues el contexto de guerra hacía difícil su puesta en práctica, y la restauración absolutista de 1814 la abolió, pero su espíritu y su programa fueron una referencia durante toda la historia contemporánea de España. El reinado de Fernando VII. Sus etapas. El sexenio absolutista, 1814 a 1820. El regreso de Fernando VII. A finales de 1813 se firmó el Tratado de Valensay, diciembre de 1813, por el cual Napoleón devolvía la corona española a Fernando VII y retiraba sus tropas de España. Fernando VII había abandonado el país como un monarca absoluto, pero ahora debía convertirse en rey constitucional. La regencia liberal comunicó a Fernando VII su obligación de jurar la Constitución de 1812 y aprobar la legislación de las Cortes de Cádiz. Las Cortes liberales intentaron que regresara directamente a Madrid, donde debía jurar la Constitución de Cádiz de 1812, ante los indicios de que el rey pudiera negarse. El rey no acudió directamente a Madrid, regresando por Cataluña, Zaragoza y Valencia. Al llegar a Valencia, 69 diputados absolutistas de las Cortes de 1813, una tercera parte del total, firmaron y presentaron al rey el Manifiesto de los Persas, en abril de 1814, donde criticaban las Cortes de Cádiz y se mostraban a favor de la anulación de los decretos de las Cortes de Cádiz, la defensa del antiguo régimen y la convocatoria de nuevas Cortes. El general Elío, jefe del ejército de Levante, le ofreció en Valencia su ayuda para restituir la monarquía absoluta. Eguía, capitán general de Castilla la Nueva, ocupó Madrid. Seguro de estos apoyos, el rey da un golpe de estado mediante el Real Decreto del 4 de mayo de 1814, donde invalida y decreta nulos y de ningún valor ni efecto la Constitución y los decretos de las Cortes de Cádiz, y anunció la vuelta al absolutismo. El 10 de mayo, Fernando VII entraba en Madrid con el apoyo de la población, al grito de «¡Viva el rey! ¡Muera la Constitución!». Fernando VII no fue un hombre inteligente, por lo que no supo comprender la grave problemática del país, y se rodeó de ministros igualmente incapaces.
Las principales medidas del sexenio absolutista 1814-1820 fueron la detención a los regentes Agar y Ciscar, elegidos por las Cortes y que habían ejercido la presidencia del país entre 1812 y 1814. Los principales dirigentes liberales, 51, fueron detenidos o asesinados, mientras que solo algunos lograron huir hacia el exilio. Restablece los privilegios de la Mesta, tan perjudiciales para la agricultura, y el régimen señorial, en 1814. Los señores recuperaban sus privilegios y exenciones, incluido el de no pagar impuestos, además de sus tierras, edificios y derechos. Restauró la Inquisición, que se puso manos a la obra delatando a los liberales y retirando cientos de publicaciones liberales. Anuló la libertad de prensa. Cerró varias universidades y periódicos. Se vuelve al sistema fiscal anterior. El ministro de Hacienda, Martín de Garay, proyectó crear una única contribución, pero dimitió en 1817 ante la violenta oposición entre todas las capas sociales. La situación económica era lamentable, principalmente debido a los factores siguientes. La decadencia de la agricultura, fruto de 5 años de guerra y la crisis económica mundial. El inicio de la emancipación de las colonias americanas, que era un amplio mercado que ayudaba a equilibrar la balanza comercial. La quiebra financiera, 850 millones de reales de gastos frente a solo 650 millones de reales de ingresos y 12.000 millones de deuda pública. Fernando intentó rehacer un país destrozado por la guerra. Sus gobiernos fracasaron uno tras otro. La oposición a Fernando VII no tardó en manifestarse. La burguesía liberal y las clases medias urbanas reclaman la vuelta al régimen constitucional. Muchos campesinos se niegan a la restauración del régimen señorial, volver a pagar rentas y tributos. El liberalismo también acaba defraudándoles. Entonces, los liberales buscan el apoyo del ejército descontento para derribar el absolutismo. Así nace, en realidad el rey ya había recurrido al ejército para eliminar a las Cortes de Cádiz, el militarismo o implicación de los militares en la política. Entre 1814 y 1820 se suceden varios pronunciamientos liberales, frustrados, cuyos inspiradores deben exiliarse o mueren ahorcados. Espoz y Mina, famoso guerrillero en Pamplona, de 1814, Díaz Porlier en La Coruña en 1815, Milans del Bosch en Valencia en 1817, el general Lacy en Cataluña, 1817 también, y el general Vidal también en Valencia. Pese a su fracaso, muestran el descontento general hacia el absolutismo. En 1820 triunfó por fin el pronunciamiento del comandante Rafael Riego en Cabezas de San Juan, Sevilla, en el límite con la provincia de Cádiz, al frente de las tropas destinadas a acabar con la sublevación americana. El triunfo de Riego se debió a dos causas: el apoyo financiero de las dos sociedades secretas o sociedades masónicas de Cádiz, asociaciones secretas de carácter progresista. Por un lado, el Soberano Capítulo, constituida por burgueses moderados como Javier Istúriz, y por otro lado, el Taller Sublime, de carácter exaltado donde destacan Alcalá Galiano o Mendizábal. Otra de las causas fue la concentración de tropas en Cádiz para sofocar la rebelión americana. Pero dichas tropas, reclutadas prácticamente a la fuerza, fueron situadas en varios puntos ante la epidemia declarada en San Fernando. El 1 de enero de 1820, el comandante Riego proclama en Cabezas de San Juan la Constitución de Cádiz. El Trienio Constitucional, 1820-1823. Fernando forma entonces el Gabinete de Presidiarios, constituido por liberales, muchos de ellos en prisión hasta la noche anterior. Los liberales, ahora en el poder, se extienden en dos facciones, moderados y exaltados. Doceañistas o moderados. En su mayoría, habían participado en las Cortes de Cádiz. Eran propietarios, grandes comerciantes e industriales. Defendían la participación de la corona en el proceso reformista, el sufragio censitario y unas Cortes de doble cámara. Destacan Martínez de la Rosa, Agustín Argüelles, Istúriz y Pérez de Castro. Gobernaron de 1820 a 1822, presididos por Martínez de la Rosa, llamado Rosita la Pastelera por su espíritu conciliador. Sus principales medidas fueron la amnistía de los firmantes del Manifiesto de los Persas, la Ley de Reforma de Comunidades Religiosas en 1820, por la que se suprimen los monasterios de algunas órdenes religiosas y los conventos y colegios de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara. Los veinteañistas o liberales exaltados. Eran jóvenes seguidores de Riego, entre los que destacan el propio Riego, Quiroga, Mendizábal y Alcalá Galiano. Su lema era Constitución o muerte, es decir, pretenden conservar íntegramente la Constitución de 1812, ampliando al máximo el liberalismo. El monarca debía limitarse a funciones ejecutivas,
Defienden el sufragio universal masculino, cortes de una sola cámara y libertad de opinión. Gobiernan entre 1822 y 1823. Sus principales medidas fueron libertad de industria y abolición de los gremios que restablecían los decretos de las Cortes de Cádiz de 1813. Supresión de los señoríos jurisdiccionales y de los mayorazgos. Sin embargo, los antiguos señores se convierten ahora en los nuevos propietarios y los campesinos en simples arrendatarios que podían ser expulsados si no pagaban sus rentas. La reforma fiscal. Se trató de imponer una contribución única sobre la propiedad de la tierra, pero no llegó a ponerse en vigor debido a la invasión de los 100.000 hijos de San Luis. La política religiosa. Estuvo marcada por el anticlericalismo. Se produjo la supresión de la Inquisición, expulsan a los jesuitas, reducen el diezmo a la mitad y ponen en venta tierras de los conventos y monasterios de menos de 24 frailes. En un año, los 2.000 conventos españoles se reducen al 50%. De esta forma, se pretendía rebajar la deuda pública y ganarse la confianza de los acreedores. Las reformas militares. Se mejoran los sueldos del ejército y se refuerza la milicia nacional, un nuevo tipo de ejército formado por todos los ciudadanos cuya función era la defensa del sistema constitucional. La mayor libertad de opinión permitió el desarrollo de una potente prensa de signo liberal, la Avispa, el Patriota, el Vigilante Constitucional o el Sabañón, y junto a ellos panfletos y hojas volanderas. Además, surgen las sociedades patrióticas, tertulias en las que se discutían los problemas políticos del momento, que tenían lugar en algunos cafés madrileños, la Fontana de Oro, Lorenzini y el San Sebastián. Estas reformas acentuaron la oposición del rey y los absolutistas, que se manifestó en varios sentidos. En 1822 se producen revueltas absolutistas en Cataluña, Navarra, Galicia y el Maestrazgo, comarca de Teruel y Castellón, es decir, en las futuras zonas carlistas, y establecen su propio gobierno, la regencia de Urgell, Lérida 1822-1823. El rey paralizó todas las leyes que pudo, recurriendo al derecho de veto, y sobre todo pidió de forma secreta el apoyo de las potencias absolutistas europeas para recuperar su poder absoluto. Así, en el Congreso de Verona, octubre de 1822, la Santa Alianza decidió el envío de un ejército de 100.000 soldados, los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, que, apoyados por 35.000 voluntarios realistas españoles, derrotan casi sin lucha a los liberales. Había fracasado el segundo intento de revolución liberal en España. El primero fueron las Cortes de Cádiz. La década absolutista o década ominosa, de 1823 a 1833. Desde 1823 hasta su muerte, Fernando VII gobernó otra vez como monarca absoluto. La vuelta al absolutismo fue seguida, como en 1814, por una durísima represión contra los liberales. Cerca de 6.000 liberales fueron ajusticiados, destacando Riego, quien fue ahorcado. Otros 20.000 hubieron de exiliarse, entre ellos escritores como Espronceda o políticos como Martínez de la Rosa. Estos liberales huyen en masa a Francia e Inglaterra, desde donde continúan la conspiración contra el régimen absolutista, a la espera de su oportunidad. La vuelta al absolutismo no fue idéntica a la de 1814. A partir de 1825, adoptó posiciones más abiertas. Se ayudó de ministros del liberalismo moderados, como Cea Bermúdez, ministro de Estado, o Lope Ballesteros, ministro de Hacienda, y trató de alejarse de los absolutistas más radicales. Pero la mayor preocupación de Fernando VII durante este periodo fue el problema económico, agravado con la pérdida definitiva de las colonias americanas. El país quedó sumido en una grave crisis deflacionaria, poca moneda circulando y muy difícil de adquirir. Se favorece el trueque y se dificulta el comercio, que se reduce y con ello toda la actividad económica. En política económica destacó la reforma económica fiscal del ministro Lope Ballesteros en 1828. Su mayor mérito fue la creación de los presupuestos generales del Estado, con la doble partida de ingresos y gastos. También suprimió el Banco de San Carlos, que había caído en quiebra desde 1804, creando en su lugar el Banco de San Fernando. Promulgó el Código de Comercio que reguló la creación de sociedades anónimas y en 1831 la Ley de Bolsa. Pocos meses después se creó la primera bolsa española, la Bolsa de Madrid. El final de la década absolutista, la doble oposición. Se dan levantamientos liberales, como el del general Torrijos en Málaga en 1831, fusilado junto a sus compañeros, o la ejecución de Mariana Pineda, viuda de un terrateniente de Granada que fue detenida por bordar en una bandera la leyenda Ley, Libertad, Igualdad, suponiéndose destinada a alguna conspiración liberal. Murió en el garrote vil. El rechazo del pueblo la convirtió en heroína de la causa liberal.
Por otro lado, se dan levantamientos de conservadores, de realistas puros, ultraderechistas que acusan a Fernando de transigir demasiado con los liberales. El más importante fue la Guerra de los Agraviados de Cataluña en 1827, o Movimiento de los Malcontents, considerado la primera manifestación del carlismo. En realidad, obedeció al malestar de los terratenientes por las revoltas del campesinado humilde, de la montaña que ataca a parte del clero, tras ver frustrado la desamortización del trienio liberal. Forman una federación y escriben el llamado Manifiesto de los Realistas Puros, en 1827, pidiendo el retorno a los fueros tradicionales y la sustitución de Fernando VII por su hermano el infante don Carlos María Isidro. El propio rey viajó a Cataluña. La sublevación fue sofocada sin dificultad y sus dirigentes ejecutados. Desde entonces los absolutistas apoyan a su hermano el príncipe Carlos María Isidro. En esta situación se desencadenó una crisis sucesoria. Fernando VII se casó en 1829 con su sobrina María Cristina. A los pocos meses se quedó embarazada y para asegurar el futuro gobierno de su hijo o hija, no sabía lo que era, publicó en 1830 la Pragmática Sanción, que cancelaba la Ley Sálica de 1713. La Ley Sálica impedía gobernar a las mujeres siempre que hubiera un varón en línea directa o colateral. En octubre de 1830 nace Isabel y el rey tuvo una crisis de salud, lo que fue aprovechado por los carlistas para que anulara la Pragmática Sanción. Fueron los sucesos de la Granja. El rey se recupera y vuelve a poner en vigor la Pragmática Sanción. Carlos huye a Portugal. El 29 de septiembre de 1833 moría Fernando VII e Isabel, con solo 2 años, fue proclamada reina. Hasta aquí, solo quería agradecerte el apoyo y si te ha gustado, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ningún vídeo.